segundo bloque que viene con entrevista, una entrevista que yo decía antes de la tanda que recién pasó, que no será exclusivamente de seguridad, pero sí mayoritariamente vinculada a temas de seguridad desde el abordaje político, en este caso, de una de las fuerzas opositoras, la principal, que es el Partido Nacional, porque nos visita Pablo Abdala, hoy diputado del Partido Nacional, del sector de centro, durante el gobierno pasado, entre otras cosas, subsecretario del Ministerio del Interior, quien hace bien poco interpeló, por ejemplo, al actual ministro del Interior, Carlos Negro. Pablo, bienvenido una vez más a la mañana de La Diaria. Buen día. Muchas gracias, Martín. Buenos días. Un gusto estar acá y gracias por invitarme. Para seguir con la introducción, hace exactamente una semana fue la interpelación al ministro Carlos Negro, miércoles de la semana pasada. En su momento, al momento de argumentar por qué se lo llamaba, se expresó que la intención era pedir la información sobre el estado de la seguridad pública, la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a los principales delitos, el proceso ya en fase terminal para la elaboración de un plan de seguridad y eventuales iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo en materia de política criminal. Eso, insisto, pasó el miércoles pasado. Viniendo esta semana, el lunes, sesionó el directorio del Partido Nacional, que publicó una declaración, o aprobó una declaración que se hizo pública, en la que se expresa preocupación por la situación de inseguridad ciudadana, especialmente a la luz de evidentes carencias y debilidades de liderazgo que exhibe el titular del Ministerio del Interior, y también se expresa que más allá de la actuación de la policía, el gobierno, al cabo de un año de gestión, no ha sido capaz de construir una política de seguridad que esté a la altura de las necesidades de la población. Vamos a ese punto. ¿En qué se basa el Partido Nacional para tener esa mirada tan crítica de la gestión de seguridad a 11 meses del comienzo del gobierno? En los datos políticos internos, en los datos políticos absolutamente objetivos en cuanto al estado de la seguridad pública, pero particularmente en cuanto a la respuesta que desde el Estado se ensaya, o en cuanto a las definiciones o indefiniciones o carencias, vacíos y omisiones que a nuestro juicio hay en las definiciones de política criminal por parte del gobierno. Que la sociedad está cada vez más violenta es un dato absolutamente objetivo. De eso el gobierno no tiene la culpa. El gobierno nunca tiene culpa de que, la sociedad sea violenta, de que la criminalidad adquiera formas cada vez más sofisticadas, de que los desafíos en cuanto a la seguridad ciudadana se vuelvan cada vez más complejos. En tal caso, lo que tienen los gobiernos es la responsabilidad de enfrentar esas realidades. Ningún gobierno soluciona definitivamente el tema de la seguridad. Todos los gobiernos tienen el tema de la seguridad por un tema que implica una preocupación central, porque es una preocupación central en la vida de los ciudadanos. Ese es el punto de partida. Después, lo que corresponde hacer es, desde los que gobiernan, hacerse cargo y asumir su responsabilidad. Pasa con este gobierno, pasó con el anterior y con el anterior al anterior, más allá del signo político, y por parte, por supuesto, del Parlamento y de la oposición, en este tema como en todos los demás, pedirle cuentas al gobierno, exigirle al gobierno, marcarle límites y señalar las insuficiencias cuando a nuestro juicio acontecen. Y eso es lo que en tal caso creo que estuvo en discusión y en debate, y se procesó un debate a mi juicio muy positivo, muy provechoso el miércoles pasado, y tuvo este coletazo de que el directorio del partido nos convocó el lunes pasado para que informáramos en general sobre todas las instancias que se vienen cumpliendo en la Comisión Permanente, pero se hizo especial foco, por las mismas razones que ya mencioné, en el tema de la seguridad con la consecuencia de esa declaración que tú mencionabas. Me piden un poquito más de cercanía al micrófono. Sí. Estábamos hablando de eso antes de empezar la entrevista. Pido disculpas. Hecha la primera consideración con respecto a la situación de la seguridad y a por qué el Partido Nacional tiene la postura que tiene y la mirada crítica que tiene con respecto a la gestión, particularmente del Ministerio del Interior y del ministro Carlos Negro. ¿Cómo se explica esa mirada crítica cuando, si uno va a los indicadores, que dicho sea de paso, vamos a citarlo bien, el informe preliminar de las estadísticas criminales de 2025, preliminar, se presentó también por estos días, hace unos 10 días, algo antes de la interpelación? Ese informe establece que en términos generales hubo un descenso de la cifra de denuncias de 4,7% en comparación con igual periodo de 2024, y que hubo bajas en 12 de los 15 delitos que se analizan por parte del área de estadística y criminología aplicada del Ministerio del Interior. Varias cosas. En primer lugar, nosotros no desconocemos la autenticidad de las cifras, el valor científico y el rigor con el que las cifras del observatorio, yo les sigo diciendo observatorio, le han cambiado el nombre y no importa, que además es la misma metodología la que se aplica ahora que la que se aplicó siempre. Ahora, con relación a ellas, a mi juicio, yo hago una interpretación un poco diferente. El doctor Sanjurjo
pareció transmitir mensajes no contradictorios, pero relativamente ambiguos. Por un lado, con relación a algunos delitos, manifestó optimismo en cuanto a la baja de los homicidios, en cuanto a la baja de las extorsiones, en cuanto a la baja de las rapiñas. Por otro lado, expresó lo que a mi juicio es lo que resulta de las cifras que conocimos la semana pasada, que es una situación de relativa estabilidad en cuanto a la criminalidad en el Uruguay. Yo creo que esa es la conclusión correcta. ¿Por qué razón? Porque no hay bajas radicales o que por lo menos estadísticamente resultan relevantes, porque además, si nos detenemos en cada uno de los delitos, o por lo menos en los más representativos, por ejemplo, en materia de homicidios, tú decías son datos preliminares. Bueno, la baja en realidad resulta de comparar datos distintos, de comparar datos preliminares con datos definitivos. La cifra de homicidios del 2025 es preliminar, porque en tal caso nunca es definitiva hasta que transcurren los meses y se van agregando nuevos casos de homicidio que obviamente acontecieron el año anterior, pero cuyas consecuencias se producen posteriormente, o porque hay un cambio de carátula, o por el propio proceso judicial que se sigue y aparecen elementos nuevos, o porque se produce lamentablemente el fallecimiento de una víctima. Eso pasó en el 2024. La cifra que se compara en materia de homicidios del 2024 inicialmente había sido de 377, terminó siendo de 382 por lo que yo decía. O sea, no creció 5. Exacto, no es estadísticamente relevante. Pero lo sea o no lo sea, en el caso de las rapiñas, seguimos con una tendencia a la baja, que es una buena noticia, sin perjuicio de lo cual hay una suerte de ralentización de esa baja. Estábamos bajando a razón de un 20% por año, esta vez se bajó un 10%, y esto no es una crítica. Entiendo además que a medida que va transcurriendo el tiempo se vuelve cada vez más difícil bajar de manera más significativa todos los años. Lo atribuyo, porque esto no es blanco o negro, a determinadas líneas de actuación policial positivas, auspiciosas, que se vienen cumpliendo desde el pasado, que no empezaron necesariamente con nuestro gobierno, porque hay programas, pongo el ejemplo del PADO, que lo mencionó el otro día el ministro. El PADO empezó en la era de Bonomi. Nosotros lo mantuvimos, lo mejoramos, lo llevamos al interior, a lugares donde el PADO no existía, le dimos una dinámica distinta en cuanto a las rutas y las estrategias de patrullaje y de movilización, lo hicimos más dinámico, como corresponde que cada gobierno haga con relación a la respuesta policial. Y además del PADO, ¿rescatás alguna otra acción que te parece que incide siguiendo en esa línea? Bueno, esa me parece muy emblemática, pero a eso le agrego el inicio de la incorporación de la tecnología, que también empezó antes y que tuvo un impulso fuertísimo en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Duplicamos la cantidad de cámaras, por ejemplo, del sistema de biovigilancia. Incorporamos modalidades tecnológicas nuevas, como el detector de disparos, por mencionar un ejemplo, los escáneres, que los difundimos en los más diversos ámbitos, el escáner 3D, con el cual los fiscales de homicidios han tenido la oportunidad de acceder a pruebas y a datos relevantes para el esclarecimiento de los homicidios y la identificación de los culpables. Esto el propio ministro Negro, cuando era fiscal de homicidios, lo reconocía y lo sigue reconociendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de las críticas que nosotros le hacemos al gobierno, que después puedo decir cuáles son y quedaron expuestas en el llamado a sala, hay determinadas líneas de actuación de la policía, de profesionalización de la policía. Yo he llegado a la conclusión de que la policía ha adquirido una dinámica de actuación, y eso es una cosa buena, es un activo que el país tiene, que está más allá a esta altura de los gobiernos de turno. ¿Me explico? ¿Hay una política de Estado en ese sentido? Y bueno, no sé si es una política de Estado, pero sí digo, son en algún sentido determinadas líneas de actuación operativa que son prácticamente inalterables, que a mi juicio tuvieron un cambio de concepto importante en el año 2020, y esto no le digo con el afán de politizar la discusión, pero en el 2020 se introdujeron modificaciones con relación a estos aspectos que yo estoy mencionando, muy importantes. Los cambios de la ley de urgente consideración fueron relevantes, los cambios que tuvieron que ver con la ley de procedimiento policial, a los efectos de facilitar precisamente aspectos operativos que antes resultaban muy difíciles de practicar, los cambios al Código del Proceso Penal en todo lo que concierne a la persecución del delito y a la actuación de la policía, el estatuto de protección del funcionario policial a la hora de su actuación. Todos esos fueron cambios que son parte de una política criminal en sentido amplio, que nos guste o no se mantienen. Y que más allá de la discusión política en cuanto a la LUC, que el gobierno en eso tiene un tema no resuelto y una contradicción que no ha logrado superar y que llevó, yo lo decía el otro día en llamado a sala, a que en el mes de diciembre tuviéramos manifestaciones contradictorias entre el presidente de la República y el propio ministro del Interior. Bueno, todo eso a mi juicio son los polvos que traen estos lodos y que han logrado
a mi juicio, una actuación de la policía mucho más eficaz. Ahora, ¿con eso alcanza? Bueno, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que entendés que las explicaciones que dio, por ejemplo, Negro en sala, cuando lo citaste a la comisión permanente, no están respaldando o son, digamos, explicaciones insatisfactorias? Que conseguir haciendo lo que está bien y en tal caso absteniéndonos de destruir o de anular o de entorpecer lo que funciona, que eso yo se lo reconozco, o por lo menos al ministro le reconozco la cautela de no haber, porque ya sería trágico, de haber desarmado, desarticulado o desestructurado lo que, repito, tiene un funcionamiento adecuado, a tal punto que también le reconozco eso al ministro, el ministro mantuvo hasta los propios cuadros policiales. En muy buena medida. Sanjurjo también. Sanjurjo, el asesoramiento técnico de Sanjurjo, de Rogido, por ejemplo, que colaboraron con la administración anterior porque son académicos de primer nivel. El director de la Policía Nacional, el mando policial principal. No nos olvidemos que el ministro del Interior empezó con Azambulla en la dirección de la Policía Nacional y con Efraín Abreu como su director ejecutivo, que después él resolvió apartarse por razones personales. De los 19 jefes de policía que estaban en funciones el 1 de marzo del 2025, el ministro confirmó a más de la mitad, no necesariamente en los mismos departamentos. Eventualmente los trasladó. El que era jefe de policía de un departamento, su jefe, lo hizo jefe de policía en otro lado. El que era director de una unidad operativa lo trasladó a otra función policial de primer orden. Y bueno, y yo creo que eso es parte, repito, de un estado de la Policía Nacional, de una situación de la fuerza policial auspicioso, favorable. ¿Y lo que falta qué es? Lo que falta es el plan de seguridad, es la política de seguridad. La pregunta es, con todo esto que yo menciono, ¿alcanza? No, no alcanza. En tal caso simplemente es mantener o conservar lo que está bien. Hay que agregar valor. La sociedad está cada vez más violenta. Los desafíos son cada vez mayores. Evidentemente hay que pensar en una política criminal superadora de la realidad actual. Todos coincidimos en cuanto a que con la actuación de la policía no es suficiente porque la policía llega cuando los hechos ya están consumados, particularmente en las situaciones de violencia letal, en los casos de narcotráfico, de crimen organizado, de conflicto entre bandas, de ajuste de cuentas, pero también en los conflictos interpersonales, también en la violencia doméstica, también en la violencia familiar, que es el desencadenante de las consecuencias fatales, de homicidio o de lesiones graves. Bueno, y allí es donde yo advierto la inercia o la indefinición del gobierno, que convocó a un proceso de diálogo para construir un plan de seguridad que a nuestro juicio fracasó rotundamente y que el ministro, en aspectos que él mismo anunció, yo creo que el ministro está siendo con el paso del tiempo en algún sentido rehén de sus propios anuncios. El ministro, y yo hice un raconto, desde el mes de abril del 2025, cuando fue por primera vez a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, en adelante está haciendo anuncios de proyectos, de cambios, de iniciativas que no ha concretado ninguna. ¿A cuáles te referís puntualmente? Por ejemplo, nueva legislación en materia de control de armas. Lo anunció en abril del 2025 en la Comisión de Seguridad del Senado. Y no es temprano aún porque no se cumplió un año todavía del gobierno. Podrá decirse que nunca es tarde, pero pasó un año y el primer año, que es el año más importante de los gobiernos en seguridad y en todos los aspectos o en todas las líneas de política pública en los que se pretenda introducir cambios estructurales. Pero no es un ejemplo aislado. A eso le agrego la reforma penitenciaria, que todos sabemos que tenemos un enorme desafío y que es responsabilidad de todos los gobiernos y que nadie en esto puede mirar por arriba del hombro a nadie. Pero todos tenemos acuerdo en avanzar. Ahora, ahí otro comentario. Una de las cosas que dijo en sala, Negro, cuando lo interpelaste, fue que uno de los elementos o de las políticas o iniciativas originadas en el gobierno anterior que esta administración tiene en cuenta es precisamente llevar adelante aquellos aspectos reflejados en el denominado Libro Blanco de Reforma Penitenciaria, perfecto, que se impulsó en el gobierno pasado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y las actuales autoridades lo toman como una referencia a seguir. ¿No será que también ahí hay que esperar? Porque en general las reformas penitenciarias, piensa uno, por lo que es un sistema con ya más de 15.000 personas largamente, demandan, me imagino, mover mucha cosa, no se hacen un día para el otro. Pero lo que llama la atención, Martín, es que no empecemos por lo más elemental, que es el cambio institucional, que es lo primero, ¿no? La decisión política y el nuevo marco institucional en el que todos coincidimos y le estamos pidiendo por favor al ministro que mande el proyecto al Parlamento. El ministro nos dice que lo tiene pronto, desde hace meses,
Y pasó el primer año del periodo legislativo de la legislatura y el proyecto no llegó. Y no nos dice por qué no lo manda. Que tiene que ver ni más ni menos. Tú me dirás, bueno, pero es nada más que un cambio de tipo orgánico o institucional. Pero es básico, es clave, que es convertir el Instituto Nacional de Rehabilitación, que hoy es un órgano desconcentrado del Ministerio del Interior, en un servicio descentralizado. Y el ministro nos dice, no, lo que pasa es que tenemos que discutir si el INR a partir de allí se va a vincular o con el MIDES o con el Ministerio de Educación y Cultura o con el Ministerio del Interior. No deja de ser una discusión absolutamente accesoria, porque si lo que importa es que el INR sea autónomo, hagámoslo autónomo, que todos sabemos que es indispensable para que el INR pueda tener mayor capacidad de gestión, para que tenga una relativa autonomía presupuestal, para que pueda ser más eficiente y eficaz a la hora de tomar las decisiones, que no dependa del Ministerio del Interior, para definitivamente avanzar en un modelo en función del cual quien persigue el delito y detiene a los presuntos responsables no coincida o no sea la misma autoridad que después tiene que encargarse de rehabilitar y de reeducar a los privados de libertad que cometieron un delito, que cometieron un error o como se lo quiera llamar. Bueno, pero si tenemos acuerdo, ¿por qué no lo hacemos? Pasó un año. Esos son los reproches que nosotros le formulamos al ministro. En materia de los cambios a la ley de urgente consideración, el presidente dijo, las disposiciones de la LUC vinculadas a la seguridad son aberrantes, dijo el presidente en el mes de diciembre. La semana anterior, menos de una semana antes, en la Comisión de Seguridad que yo presido, el ministro dijo, las disposiciones de la LUC en materia de seguridad no se van a tocar. Dijo, y entre otras cosas no se van a tocar porque fueron ratificadas por la opinión pública, cosa que yo comparto plenamente. Ahora, también nos dijo, hay un aspecto sí que nosotros queremos revisar, que es la suspensión condicional del proceso, que ese artículo además, no sé por qué, pero no fue sometido a referéndum. Bueno, muy bien, propóngalo. Traiga el proyecto, ponga el tema arriba de la mesa y lo discutimos. Se lo reclamé nuevamente la semana pasada. Y a mí lo que me preocupa es que el ministro en eso lo que nos devuelve es silencio, no responde a nuestras consultas. Entonces, por eso es que nosotros advertimos preocupación. Y después está el tema del liderazgo, que el ministro es una persona de bien. Yo lo dije siempre porque lo conozco de antes o con anterioridad a que fuera nominado y designado ministro. Y trabajamos en algún sentido cuando nosotros estábamos en el Ministerio del Interior y él era fiscal de homicidios y tuvimos una relación muy franca y muy fructífera. Ahora, que su liderazgo como ministro del Interior, como jefe de la policía, como mando político del Ministerio del Interior, ha venido sufriendo un desgaste y un debilitamiento inevitable, yo creo que eso es así. Nosotros no estamos pidiendo renuncias porque con que la oposición pida renuncia no se arregla nada. El gobierno sabrá hasta cuándo Negro debe ser ministro del Interior, si tiene que completar el periodo, si se tiene que ir dentro de 15 días. Lo que advertimos sí es que notoriamente un liderazgo que empezó relativamente frágil, porque el ministro Negro, no voy a decir que fue inventado como ministro, pero todos vivimos el proceso de la transición y está claro que el gobierno tuvo dificultades para encontrar un ministro del Interior o para definir quién iba a ocupar esa cartera. Finalmente, bueno, encontró al ministro Negro, no voy a decir al final, pero cuando ya prácticamente el gabinete estaba conformado, por lo menos el gabinete designado por el presidente electo en ese momento, y claramente, bueno, no viene de la estructura política, no tiene el respaldo que en la lógica de actuación política en el gobierno del Frente Amplio, ese es un dato fundamental, de ningún sector político importante del Frente Amplio. Creo que además ha quedado expuesto eso en todos estos episodios que se han dado últimamente. No hemos visto a dirigentes del Frente Amplio muy representativos salir a rasgarse las vestiduras por el ministro Negro. Yo no sé con qué apoyo el ministro Negro sigue contando en la interna del propio gobierno o no. No quiero especular. Quizá con el del presidente de la República, nada menos. Probablemente, formalmente sí, además porque por algo se mantiene en su cargo. Todas estas son especulaciones políticas, por supuesto, me hago cargo, pertenecen al terreno subjetivo de la especulación y en ese carácter lo hago como dirigente político que soy. Pero objetivamente sí, y es lo que recoge la declaración del Partido Nacional, creo que, más allá de todas estas disquisiciones que hice recién, el liderazgo como tal, y entendiendo por el liderazgo, repito, el mando que el ministro debe ejercer como ministro político del gobierno, creo que se ha venido deteriorando. Quedó constatado a mi juicio en el llamado a sala de la semana pasada, un proceso, además de subordinación muy importante del Ministerio del Interior a la Presidencia de la República. Tú me dirás, ¿es natural? Bueno, no es tan natural. La Presidencia de la República es un órgano, como órgano es
el Ministerio del Interior, dentro de la constelación orgánica Poder Ejecutivo. ¿Pero en qué se refleja esa subordinación que te preocupa o que no te gusta? En temas que yo pregunté el otro día y la respuesta que el ministro me dio fue: eso depende de Presidencia, eso está en manos de Jorge Díaz. Por ejemplo, pregunté por el sistema integral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. No obtuve mayores respuestas. Lo coordina Jorge Díaz, como todos sabemos, en la Presidencia de la República. Pregunté por el Código del Proceso Penal, que eso es parte de la política criminal. Le dije: señor ministro, hay una comisión en Presidencia que el Ministerio del Interior integra, que revisó o hizo un análisis del Código del Proceso Penal, que según se dice llegó a o construyó un anteproyecto, que no lo ha mandado al Parlamento, pero que está también bajo 4 candados, porque el diputado Gurméndez, por un acceso a la información, pidió la documentación o pidió información y se le negó, se declaró confidencial. Le pregunté al ministro: ¿usted nos puede adelantar algo? ¿Qué características tiene? ¿Por dónde va a ir esa reforma? ¿Qué va a pasar con los procesos abreviados? Que tú recordarás que en diciembre también el presidente ahí cuestionó a los procesos abreviados, y después Jorge Díaz, y yo más bien estoy en la posición de Jorge Díaz en ese aspecto, los reivindicó como una necesidad. Y el ministro me dijo: no, nosotros somos un integrante más de la comisión, yo no tengo información, eso depende de Presidencia. Y te menciono un tercer aspecto, capaz que el más delicado de todos. Hubo trascendidos hacia fines del año pasado también de que el gobierno estaría trabajando en una reforma del sistema de información e inteligencia policial, nada menos, que se iría a crear, lo mencionó el presidente de la República, yo no sé si en el desayuno de búsqueda, y después lo ratificó el ministro del Interior, que estarían trabajando en una nueva agencia, supongo que paralela al sistema de inteligencia del Estado que coordina el señor Lallera. Le pregunté al ministro, obviamente, era la instancia, y me dijo: eso depende de Presidencia, yo no puedo adelantar información. Entonces, ahí es donde yo veo que claramente hay una especie de yo le llamo subordinación, pero bueno, de remisión refleja a Presidencia de la República, y Jorge Díaz, como todos sabemos, es el que coordina todos los aspectos vinculados con la seguridad. Para redondear esta parte de la entrevista, volviendo a la declaración del Partido Nacional, emitida después o aprobada en el directorio y hecha pública después de la sesión del directorio del lunes pasado, ¿no? Que por un lado diga esa declaración, que el gobierno no ha sido capaz de construir una política de seguridad que esté a la altura de las necesidades de la población, y al mismo tiempo legisladores blancos como vos hablen de estabilidad, estabilidad con respecto a las cifras previas de delitos, las que venían del gobierno anterior. ¿No termina siendo un boomerang contra la gestión del Partido Nacional? Porque si las cifras son las mismas o incluso algo menores, ¿cómo se puede entender que se diga que el gobierno no ha sido capaz de construir una política de seguridad? ¿Sabes por qué, Martín? Porque yo creo que el tema ya a esta altura trasciende lo meramente estadístico, y porque además nosotros no partimos del supuesto cuando nosotros gobernamos estaba todo bien y ahora está todo mal. Si lo planteamos en esos términos, creo que no solo bastardeamos la discusión. Yo empecé así, si tú analizás mi exposición inicial, dije: acá no tiene mucho sentido ir a la comparación de gestiones, porque además ahí terminamos en algo que yo también dije, termina siendo una inmoralidad. ¿Quién tiene más muertos o menos muertos por homicidios en tal ejercicio? Y si las cifras de la Fiscalía... me acuerdo que utilicé esta expresión, creo que es un debate pueril, o sea, no conduce a ningún lado. Ahora, todos también coincidimos en que el tema de la seguridad va mucho más allá de las cifras, que las cifras representan, lo demostraron las encuestas de victimización que se hicieron el periodo pasado, apenas el 30% o 35% de los delitos que se cometen, ¿no? Y eso lo hemos compartido con el propio ministro Negro, y nos preocupa mucho que se discontinuaron las encuestas de victimización. Hago un paréntesis: el ministro anunció en el llamado a sala que en la rendición de cuentas van a poner los recursos para retomarla, supongo que el año que viene, el 2027. Bueno, pero aparte de eso, todos coincidimos que el tema de la seguridad va más allá del propio Ministerio del Interior, va más allá de la policía. Nosotros hablábamos del enfoque dual, el gobierno actual habla del enfoque integral, pero estamos hablando de lo mismo, de que acá, si no vamos a lo profundo, si no vamos a las respuestas sociales, si no vamos a las concausas profundas del delito, y bueno, pues entonces seguiremos bajando un 3%, subiendo un 4% los delitos en esa pelea permanente contra las cifras, y no vamos a salir de eso. Digo, esto no es un tema, por supuesto, que involucre una sola administración. Por supuesto que nosotros entendemos que esto es materia de políticas de Estado. Y ahí lo que nos preocupa es que el gobierno insinuó como que iba hacia ese lado,
desencadenó un proceso de varios meses donde nos convocó a los partidos. Nosotros fuimos, llevamos nuestras propuestas para ver si éramos capaces de construir lo que todos decimos que es necesario, que es un consenso básico o políticas de entendimiento entre todos los partidos. Y fíjate tú que supuestamente el gobierno va a presentar un plan de seguridad en marzo es ahora, es dentro de 20 días, y los partidos políticos no sabemos muy bien qué vela tenemos en ese entierro. Bueno, no quiero hablar de entierro, nada menos que en esto, pero quiero decir, no sabemos muy bien qué participación vamos a terminar teniendo, si esto va a ser el plan del gobierno y del Frente Amplio, o si realmente se va a procurar avanzar hacia un plan de seguridad que al mismo tiempo represente una política de Estado, porque presentamos las ideas, se pueden compartir o no. El ministro ironizó un poquito con los planteos que hizo el Partido Nacional, dicho sea de paso, dijo que eran propuestas punitivistas, como siempre, habló de una mini LUC. El ministro tiene esas cosas que a veces, no sé si la falta de oficio político lo lleva a dar señales que no son las más convenientes en los momentos menos oportunos. Pero decir punitivismo, ¿te parece que es una picardía o algo que se puede interpretar como irónico, cuando en realidad es un término que está en el debate penal desde siempre? Lo dijo un poco irónicamente, pero ya pasó. Yo creo que además, lo dije al término, si tú ves toda la interpelación, y en algún medio lo destacaron, yo al final, cuando hice un cierre, marqué las diferencias que tenemos, pero dije, hay debates que en la sociedad ya laudamos. El debate punitivismo versus romanticismo ya está laudado. O sea, esto no se arregla subiendo las penas y tampoco se arregla liberando presos, que no digo que sea lo que el gobierno quiere hacer, no digo eso. Pero eso se laudó. Como se laudó también la discusión en cuanto al sistema penitenciario. Está claro que las cárceles no pueden servir para mortificar a los presos, porque los presos van a salir. Y si no trabajamos en su rehabilitación, eso lo termina pagando la sociedad. Por eso tenemos los niveles de reincidencia que tenemos. Yo creo que esas cosas el país las ha venido laudando. Ahora, que todo este proceso, que en algún momento generó expectativas de ver si encontrábamos caminos de entendimiento, bueno, hasta ahora claramente es un proceso que ha fracasado. Porque ¿qué va a presentar el Poder Ejecutivo en marzo, ahora, dentro de pocos días? ¿En algún momento va a haber una devolución a los partidos? En esto estamos de acuerdo, en esto no, esto podría ser interesante. O sea, va a haber una instancia de intercambio, de ver si logramos generar una transacción en términos programáticos, ¿no? En términos políticos, en términos de política pública. Lo máximo que nos aproximamos el otro día, que yo creo que el ministro al final fue un recurso que ensayó en el mismo momento del llamado a sala, en una de sus últimas intervenciones dijo, bueno, en marzo vamos a presentar el plan y después vamos a convocar a los partidos políticos. Bueno, muy bien, nosotros estamos a la orden. Ahora, va pasando el tiempo y van pasando las oportunidades, ¿no? Eso es lo otro que nosotros le señalamos al gobierno. Según la cuenta que yo hice, la comparecencia de Negro en la comisión permanente fue la séptima de todas las que ya se han definido. Algunas se concretaron y otras no en este verano. Yo no recuerdo si hay en los antecedentes, por lo menos más cercanos, de las comisiones permanentes, ¿no? Recordemos que durante el verano se suspende la función legislativa, salvo que se convoquen sesiones extraordinarias de las cámaras. Entonces funciona este organismo que tiene la potestad de desarrollar actividades de contralor, como son los llamados a sala, ¿no? Pero según mi cuenta, la primera comparecencia fue conjunta entre Gabriel Odone y Cristina Lustenberg. Luego fue el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, más acá en el tiempo, ya más cerca, Luis Alfredo Frati, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. La última comparecencia hasta el momento, la quinta de las ya concretadas, la de Negro de la que estamos hablando, y hay dos pendientes. Tres. Esa es la cuarta. La de Negro fue la cuarta, ¿no? Tú venías haciendo el raconto. Odone, Lustenberg, claro. Ortuño, Frati, Negro. Ahí estamos en 5 ministros, ministras. Pasa que hay una que fue doble, la de Odone con Lustenberg, ¿no? Estamos en 5. Y quedan 3 entonces. José Carlos Maía, sí. Gonzalo Civila, que se aprobó hace poco. Sí. ¿Y cuál está pendiente? ¿Cuál otra? Y el ministro Rubetkin, que va a ser en régimen de interpelación. Bien. Porque esa fue la única que el Frente Amplio no votó. Eso nos da pie para ir en un ratito a un tema internacional con el que quiero cerrar la entrevista. Pero me quiero centrar en esto de la cantidad de citaciones a la comisión permanente promovidas por la oposición, y le quiero sumar la cifra de interpelaciones del primer año de gestión, durante el periodo de sesiones ordinarias, digamos, ¿no? 2025, hubo 5, según datos del programa de estudios parlamentarios. Esto solo pasó posdictadura en 2 gobiernos del Frente Amplio, de Tabaré Vázquez, del expresidente, y contrasta fuertemente con las 2 que hubo en el primer año del gobierno pasado. ¿Qué dice esto de la acción de la oposición? ¿No se está forzando demasiado la herramienta de la citación? Yo francamente entiendo que no, lo digo sinceramente. ¿Será porque me defino como muy parlamentarista? Yo creo que a los temas hay que darles estado parlamentario. El Parlamento es un ambiente químicamente puro, llamémoslo así, a los efectos de
bueno, de que los temas se ventilen, se discutan, de que el gobierno rinda cuentas, de que la oposición y el Parlamento, más que la oposición, pueda ejercer su rol de contralor, que la opinión pública y los medios de comunicación puedan tener acceso en detalle a la información y que después la gente nos juzgue a todos, no solo al ministro convocado o al Poder Ejecutivo, también al Parlamento en cuanto al sentido de responsabilidad y al rigor con el que eventualmente llevamos adelante un llamado a sala. En esa perspectiva, yo no sé si son muchas o pocas, creo que muchas no son las convocatorias. Mirémonos en países donde vale la pena mirarse, ¿no? En democracias que funcionan, que son de base parlamentaria, las democracias europeas. La presencia ya no de los ministros de Estado, de los primeros ministros, de los jefes de gobierno, de los presidentes del gobierno, en la Cámara de los Comunes, en la Cámara, en el Pleno de la Cámara de Diputados de cualquiera de estos países europeos, es algo relativamente frecuente y son presencias normales, rutinarias y comunes. Yo creo que hay que inscribirlo en esa lógica, francamente lo digo. Después que la opinión pública juzgue, naturalmente. A veces la gente dice, pero terminan en la nada. No terminan en la nada. A mí realmente me preocuparía mucho, por ejemplo, en el tema de la seguridad, que es un tema central, cometido esencial del Estado, preocupación principal de la población, que el Parlamento estuviera ajeno, que el ministro del Interior concurriera esporádicamente al Parlamento. No, yo creo que debe ser una presencia no cotidiana, no semanal, pero relativamente frecuente. Esta es la primera vez que el ministro concurre en formato llamado a sala, ¿verdad? Como se da en la Comisión Permanente, como pudo haberse dado y no se dio hasta ahora en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Después ha concurrido a las comisiones de Seguridad y Convivencia, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a lo largo del año. Y repito, me parece algo saludable, natural, sano, que contribuye en el sentido que debe contribuir. Ya que mencionaste que una de las interpelaciones pendientes o uno de los llamados a sala en la Comisión Permanente pendientes es al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aun cuando, hasta donde sé, vos no trabajás directamente en los temas de política exterior, pero es un asunto muy instalado. Este verano fue particularmente intenso en ese sentido. ¿Qué opinión tenés con respecto a cierta discusión que se ha generado acerca de la presencia del gobierno encabezando una amplia delegación en China? Misión o visita oficial que continúa, que se desarrolla por estos días. Yo creo que francamente la presencia del Uruguay en sentido amplio, a partir de la representación oficial y a partir de la representación empresarial en un destino estratégico como China es necesaria. Yo creo que esta misión que encabeza el presidente de la República se justifica plenamente. Y se ha reiterado a lo largo de todos los gobiernos democráticos. Yo creo que en eso el país viene siguiendo una línea que es correcta. Desde la ruptura de relaciones con Taiwán y el restablecimiento de relaciones con China por parte del presidente Sanguinetti en 1988 para acá, creo que se ha actuado de acuerdo al interés nacional y siguiendo una línea que en algún sentido nos ha encontrado a todos. Ayer lo reiteraba el propio presidente Orsi en la entrevista que tuvo con el presidente chino. De manera que en ese sentido es inobjetable. Después, si la delegación fue excesivamente numerosa o no, a ver, en todo lo que concierne al sector privado, corre por cuenta del sector privado y además me parece auspicioso que los empresarios vayan y que los titulares de las cámaras, ¿no? Federación Rural, Asociación Rural, Cámara de Comercio, creo que el presidente de la Cámara de Industria también fue. Por supuesto que me parece bien y me parece bueno y han venido noticias favorables en cuanto a la ampliación de los cupos de exportación en carnes, en los principales productos de exportación, etc. Después, si la delegación oficial pudo haber sido más restringida o no, es una discusión. Creo que por fuera de los ministros y los subsecretarios y los intendentes, o sea, de las figuras de mayor representatividad o de mayor jerarquía institucional, hay una nómina allí de funcionarios de segundo o tercer orden que podríamos discutir si algunos están de más o de menos. No me he puesto francamente a analizarlo muy en detalle. Sé que el senador Bordaberry, por ejemplo, ha hecho un pedido de informe. Está bien que se transparente lo que haya que transparentar, pero en términos generales me parece que el camino que se viene transitando es correcto. En algún sentido lo que se dio es una prolongación también de entendimientos y de acuerdos que se formalizaron en la administración anterior. Los acuerdos que suscribió el presidente de la calle Pou en 2023 con el gobierno de China. Y también esta alianza que tiene un nombre, alianza estratégica, no me acuerdo cuál es el nombre formal, pero que tenemos con China vigente. Alianza Estratégica Integral. Alianza Estratégica Integral, exactamente, no me salía la sigla,
que si mal no recuerdo, la primera versión proviene del último gobierno del presidente Vázquez. Alianza estratégica sin el integral. Exactamente. Después se reformuló en el gobierno de la calle Pou y dio lugar a un nuevo instrumento que allí se firmó. Y bueno, y ayer el presidente Orsi aparentemente dio un paso más en el sentido de profundizar una relación que para el país es absolutamente estratégica. Eso está fuera de toda discusión. Por último, Pablo, en la declaración conjunta que se emitió luego del encuentro bilateral entre Orsi y el líder chino Xi Jinping, hay un párrafo que ha motivado en algunos sectores de la oposición, algunos, yo lo leí por lo menos en parlamentarios del Partido Nacional y del Partido Colorado, pero no me animo a decir que sea una interpretación mayoritaria, críticas, ¿no? Y me refiero al pasaje que hace referencia a que Uruguay reconoce a China y lo que eso implica con respecto a Taiwán, ¿no? Yo quiero citar una parte, la parte uruguaya justamente reafirma su adhesión al principio de una sola China, reconoce que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino, que cualquier forma de independencia de Taiwán, eso está entre comillas, es contraria a dicho principio y por lo tanto se opone y respalda los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional. Entre este párrafo y la declaración emitida cuando Luis Lacalle Pou, el expresidente, visitó China, creo que en 2023, no hay mayores diferencias. Es más, hay frases que son calcadas, hay algunas que se agregan ahora, es cierto, pero, por ejemplo, desde el Partido Nacional, una de las voces discordantes es la del senador Sergio Botana, que habló de genuflexión. ¿Qué pensás de esa postura? A ver, sin hacer calificaciones ni introducir adjetivos, y francamente no había reparado ni advertido, me entero por vos y lo voy a, por supuesto, lo voy a estudiar o analizar. No, tomo por bueno lo que me estás diciendo, pero me voy a detener en eso en cuanto a la comparación de lo que firmó el presidente de la calle Pou y lo que se firmó ahora. Que advierto, tú ya me lo decís, no es totalmente coincidente. Puede ser aproximado, pero no coincidente. A mí, lo que vi ayer, prima facie, no me gustó mucho. Te lo digo con toda franqueza. O sea, me dejó como un poquito de retrogusto porque me transmitió un poco la sensación de que en esto estábamos dando una señal de complacencia o que estábamos pretendiendo ser amables con China con relación a un diferendo que es ajeno y que debiera ser independiente de todo lo demás, en principio, ¿no? De este entendimiento que tenemos desde el punto de vista comercial, de definir a China como un socio estratégico, que es recíproco, porque China no regala nada también, ¿no? Todos sabemos cuáles son los intereses internacionales de China en cuanto a su gravitación en el concierto internacional y en cuanto a la necesidad de expandirse y de extenderse a todas las latitudes y el valor estratégico que sin ninguna duda Latinoamérica tiene. Así que vi este intercambio que se dio en las redes, todos consumimos redes sociales, vi las expresiones del senador Botana, no hago calificaciones, no me gustó mucho la declaración, lo digo sinceramente, porque me quedó esa sensación de que simplemente, no quiero decir estábamos haciendo un mandado, porque sería incurrir en una vulgaridad en la que no quiero incurrir, pero me da la impresión de que capaz que resultó un poco empalagoso en términos de tratar de ser amable con quien está actuando como anfitrión de nuestro país y el presidente de la República. Es introducirnos en una disputa que es ajena, que no nos pertenece, y respecto de la cual, y termino con esto, más allá de que nosotros rompimos relaciones, que era una condición indispensable para poder establecer relaciones con China, con la China no comunista o con Taiwán, bueno, sin embargo hemos mantenido relaciones comerciales. En el Uruguay hubo una oficina de negocios o de asuntos comerciales de Taiwán durante muchísimos años. Después, por razones más bien administrativas o económicas, la levantaron o la establecieron, creo que en Buenos Aires, con concurrencia en el Uruguay. Pero hemos mantenido sin perjuicio vínculos con Taiwán, que yo creo que es muy importante mantenerlos. No olvidemos que Paraguay, que es un socio estratégico del Mercosur, mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China. Yo creo que el país tiene que mantener y lograr determinados equilibrios y ser muy cuidadoso y muy sobrio, porque además ha sido la tradición del país a la hora de sus manifestaciones internacionales siempre. Para cerrar, el párrafo de la declaración en su momento firmada por Lacalle Pou dice: la parte uruguaya reafirma su adhesión al principio de una sola China, reconoce que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y respalda los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional. Bueno, está bien. Yo no recordaba ese antecedente, como comprenderás, pero bueno, con toda honestidad te digo, porque esto es un tema que tiene pocas horas, cuando ayer vi lo que vi fue la sensación que me produjo. Y por supuesto con la debida cautela
y con mucha honestidad intelectual te la estoy transmitiendo en este momento. ¿Y este párrafo que leí, el que firmó Lacalle Pou, qué sensación te genera? ¿Parecida? Bueno, me debiera generar la misma sensación, porque si no caería en una incoherencia. Pero admito que es un tema que en tal caso, bueno, hay que analizar con más detenimiento. Capaz que es parte de lo que tenemos que escuchar cuando venga el canciller el día 19, a ver cómo se explica esto. El canciller va a ir por todo. Va a ir por el tema Venezuela, va a ir por la firma del acuerdo con la Unión Europea y obviamente en el marco de la política internacional del Uruguay en lo que respecta a la integración comercial y a la inserción comercial, la visita al presidente de China es un dato absolutamente inexorable. Pablo Abdala, diputado por Montevideo del Partido Nacional, sector de centro. Muchas gracias por la visita una vez más a La Mañana de la Diaria. Gracias a ustedes, Martín, por invitarme. Un placer.